Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar el día de hoy con nosotros. Esto es Tecnosis, un podcast un poco distinto a los restos de los podcasts que creo que hay en este momento de mercado disponibles. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros hoy está Marvin Soto, ¿verdad? Marvin es una persona especialista en temas de ciberseguridad y le he solicitado que si nos podía acompañar un ratito a conversar con nosotros, sobre todo con temas de seguridad que tengan que ver no con las organizaciones, que es lo que generalmente podemos compartir o que se comparte en las redes, sino sobre la seguridad a nivel de las personas y a nivel de las familias. Marvin, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, por invitarme. La verdad es que estoy muy honrado de participar y de ser parte y espero pues contribuir suficiente en el espacio como para que todos aprendamos un poco más. Perfecto. Marvin, antes de empezar con el tema, quisiéramos saber quién es Marvin. ¿Quién es Marvin? ¿A qué se dedica? ¿Desde cuándo se dedica? ¿Y qué te dan? Porque, según conversamos previamente, somos contemporáneos, somos modelo 68 y ya es un modelo no digital, sino un modelo analógico. A nosotros nos toca hacer esa transformación, pase de la parte analógica a la parte digital. Y para mucha gente fue muy difícil poderlo hacer y muchos no lo lograron, pero por dicha nosotros sí. Entonces, cuéntanos un poquito de tu vida primero que todo antes de iniciar. Bueno, yo estuve lejos del campo de la tecnología toda mi infancia y toda la juventud, evidentemente porque no, la tecnología era poco accesible, especialmente en países del tercer mundo como nosotros somos. Y yo realmente tengo contacto con la tecnología ya egresado del colegio. Mi intención era estudiar otra cosa diferente y por esos áreas de la vida me topo con las computadoras. Mi vida en el mundo de la computadora, desde el punto de vista académico, empieza en el año 91, pero en el campo de la seguridad empieza en el año 98. Recordarás que en el año 98 comenzaba a hacerse todo el burumbum aquel del Y2K y había todo un temor social porque se creía que las computadoras iban a volver locas en el año 2000 y especialmente en sistemas financieros, ese tema de los últimos dos dígitos del año, ¿verdad? Volvía a doble cero, o sea, 1900, y bueno, iba a ser una parafernalia increíble. Ahí yo me egreso casualmente de la carrera de Ingeniería de Sistemas y con el grado de licenciado, bachiller y licenciado en el año 98, y ahí empiezo a batir barro en el campo de la ciberseguridad. No hablábamos tanto de ciberseguridad, no se conocía como ciberseguridad, hablábamos de seguridad básicamente. Y bueno, desde entonces tengo un concubinato escandaloso con la ciberseguridad o con la seguridad, como quieras verlo. Me ha apasionado desde el día uno. Puedo decirte plenamente que me he divertido muchísimo y lo que menos he hecho es trabajar a lo largo de mi vida. Igualmente me interesa muchísimo la educación, entonces he estado involucrado en la academia desde el año 98 que me gradué, con diferentes universidades, haciendo de todo, desde siendo profesor de bachillerato, licenciatura o maestrías, hasta creando grillas académicas y planes de estudio y todas estas cosas. Está involucrado activamente en todos los temas de educación. Ah, y también no debo dejar de decir que doy conferencias a nivel internacional en el campo de la ciberseguridad y la tecnología. Igual que vos, me la paso también por otros lados. Un día, hace poco me di cuenta que estuviste por Paraguay. De hecho, tengo otro detalle que no he dicho, una empresa en Paraguay de ciberseguridad. Y tengo 8 libros escritos, soy escritor. Además de, como ustedes pueden ver también en mi perfil de LinkedIn, ah, tengo bastante contenido que produzco continuamente, de todo tipo y pensando mucho en las personas casualmente, porque yo creo que la ciberseguridad de personas, al margen de que la implementemos en empresas o que la llevemos a escalas mayores, realmente al final del día lo que hay detrás son seres humanos, los que están involucrados en el fondo y los que se ven afectados de diferentes maneras.
Y así en resumen, bueno, Alvin es empresario, es académico, es trabajador, además tengo a cargo una dirección de ingeniería de seguridad para América Latina en una startup estadounidense. Y bueno, tengo bastante acción todos los días, pero me divierto mucho, eso puedo decirte. Curiosamente, ahora que hablas de famoso Geoscamp, mi primer blog estuvo en geocities.com, no sé si te acuerdas de Wow, eso. sí, Yo eso formo hace bastante. parte, sí, formo parte de del anticuario de, 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 de la historia de la informática y de los primeros lugares donde hubo posibilidad de poder hostear un sitio web. Entonces, y mi sitio precisamente era de J2K, así se llamaba. Yo Ay, sí, muy interesante. publicaba, buscaba información dentro de todo ese proceso mío de cuando yo empecé. Recuerda que nosotros fuimos inicialmente usuarios de ARPANET. Yo tenía acceso a través del proyecto con el que yo trabajaba a las instituciones académicas en los Estados Unidos. Entonces, a través de los bulletin board, yo hacía búsquedas y demás. Y entonces fui muy diestro al puro principio de aprender toda esa forma en cómo adaptarme a los temas del ciberespacio. Y mi primer sitio web precisamente hablaba sobre Geosky, sobre las implicaciones de eso que comentabas al puro principio, sobre los temas de algunos Ujú, ROMs, algunos ROM que no llegaban y no permitían cambiar de forma eficiente, o sea, el cambio eficiente de final de siglo claro. a los últimos dos dígitos. Bueno, Marvin, bien lo acabas de decir, casi finalizando tu presentación personal, de que la seguridad es de personas. Si bien es cierto, hablamos a nivel de organizaciones y siempre en los foros de ISACA, cuando generalmente yo tuve una oportunidad de participar varias ocasiones en los foros de ISACA, tanto a nivel nacional como a nivel de la región latinoamericana, siempre se habló que el eslabón más débil de la seguridad siempre era la persona, no era necesariamente todo lo que armamos alrededor en la parte de defensa perimetral de una organización, sino era la persona como tal. ¿Qué va a pasar en este año 2026 con respecto a estos temas de ciberseguridad? ¿O qué es lo que ves vos que podría llegar a pasar en este año 2026 en temas de ciberseguridad para lo que es el núcleo familiar y la persona común, no la persona que está metida en temas de tecnología, que posiblemente tome sus precauciones, guarde su información en algún tipo de billetera, que guarde algún tema de biométrico para poder acceder a ella y demás, sino aquel tipo de persona que generalmente utiliza la tecnología o que consume la tecnología sin pensar en los riesgos que podría involucrar dicho uso y sobre todo con la incursión de la inteligencia artificial de una manera mucho más fuerte en este tipo de ataques que se podrían dar hacia las personas. Claro, mira, tenemos que devolvernos un poquito en la historia, porque nosotros venimos viviendo una disrupción tecnológica fuertísima en los últimos 30 o poquito más de años que en el caso de Costa Rica llega la Internet al país. Hemos, no es un fenómeno solo costarricense, cito el caso de Costa Rica, pero es un fenómeno global. Nos ha tocado a los que éramos análogos, ¿verdad? Migrar al mundo digital. Algunos tuvimos la suerte de estar involucrados en el campo de la tecnología, así que fue muy simbiótico el cambio. Pero para otros, realmente, incluso hoy día podemos ver muchos adultos mayores que no lo lograron. Y creo que por ahí viene la primera cosa que debemos entender. O sea, estamos enfrentados a cambios, a disrupciones tecnológicas que producen fracturas en la sociedad, nos guste o no. Porque al final del día quienes usamos la tecnología, como bien dije, son personas. Ahora bien, nosotros en el año 2004 con MySpace, en 2005 con High Five y en 2006 con Facebook, comenzamos a sufrir otra nueva disrupción al margen de la tecnología, que es esa disrupción de las redes sociales y que tiene un objetivo muy claro, ¿verdad? Aprovechando la teoría de los 6 grados de separación, busca
usar lo humano, los seres sociales que somos, para que nosotros seamos los que hagamos pasar el Internet de una Internet donde somos consumidores a donde somos prosumidores, o sea, producimos y consumimos información. Y esto nos obliga, nos lleva a contar, usar las redes sociales como si fuera un diario. Y contamos nuestra vida, no estamos en la casa, fuimos a comer, estamos de viaje, lo que sea que estuviéramos haciendo lo estábamos publicando. Todo esto está generando volúmenes de información increíbles que permiten generar, no lo estamos viendo en ese momento, no lo vemos tal cual, pero hay, vamos a decir, un montón de volúmenes digitales que comienzan a darle forma a gemelos digitales de nosotros. No lo estamos viendo, pero estamos ayudando, creando las bases para que la inteligencia artificial pueda ser posible. Y mientras tanto, nos estamos exponiendo porque toda la información que estamos entregando libremente, que estamos nosotros aportando de forma voluntaria, pensando que aquello es gratis, se está volviendo en contra nuestra y comenzamos a sufrir, comenzamos a ver aparecer fenómenos de cibercrimen, llámese fraudes o lo que sea, y además comenzamos comienzan a aparecer temas que tienen mucho tiempo de estar entre nosotros, como es el caso del phishing, entre otras cosas. A nosotros nos tocó fluir dentro de todos esos cambios sin una preparación. De hecho, hay un dato interesantísimo, yo siempre lo cito porque me produce una tremenda impresión. En el año 2014, IBM determina en un estudio que el 95% de los ciberataques ocurren debido a errores humanos. Ese mismo estudio lo repite el Foro Económico Mundial en el año 2022 con exactamente el mismo resultado. Ahora, nosotros pasamos por un lockdown, la famosa pandemia del COVID, que nos obliga a irnos al mundo digital sí o sí, porque no hay otra manera de poder socialmente seguir activos en el trabajo, en todas las cosas que hacemos diariamente para llevar el alimento a la casa, etcétera, para movilizarnos, lo que sea que tuviéramos que hacer. Esto es una exposición al riesgo increíble sin ninguna preparación, sin ningún tipo de concientización en seguridad o sin ningún tipo de preparación en higiene digital. Eh, Nosotros además estamos acostumbrados a que en las empresas nos ofrecen seguridad, o sea, hay un firewall, hay un ecosistema seguro, pero en nuestras casas no. En nuestras casas tenemos un modem o un CPE del proveedor de servicios, sin mucho un access point por ahí, que tal vez nos da el mismo proveedor, y seguridad, más allá de eso, la que tenemos en el endpoint, o sea, a nivel del equipo que usamos, si es que tenemos. Hay una exposición grandísima a nivel de los hogares y hay muy poca alfabetización digital. Por eso es que el crimen organizado a nivel o el cibercrimen, dicho diferente, organizado, ha sido tan exitoso durante todo este tiempo para alcanzar a las personas, incluso cambiando la estrategia, porque si ustedes notan, también se ha cambiado la estrategia, es decir, el cibercrimen dejó de mirar a las personas eh, porque las empresas comenzaron a vernos a nosotros como información, como un número, como un dato, y no como sujetos de derecho. Entonces, hoy día los algoritmos son los que deciden por nosotros. Los temas de privacidad en el ciberespacio son toda una escuela para aprender acerca de cómo se están procesando nuestros datos y cómo se están utilizando para vendernos o para no vendernos. Por ejemplo, qué sé yo, tu historia médica puede decirle a una aseguradora que no sos un buen candidato para adquirir un seguro porque los pondrías en riesgo, por ejemplo. Eh, no sé, o sea, digo cosas, ¿no? Igual que los historiales financieros, podemos pensar en muchas cosas que son datos que son muy útiles para cualquier actor social. Nosotros estamos expuestos como personas y hoy día hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que la Internet no olvida, ¿ok? Y no olvida porque hay un gemelo digital de nosotros por allí dando vueltas y hay muchas boronas digitales que ya están por ahí también dando vueltas. Y lo segundo es que toda esa información que está allí está siendo utilizada ahora de forma más potente. Bien lo decías, la inteligencia artificial, está modelando la sociedad de forma que todavía ni siquiera podemos imaginar.
Eh, Vemos casos que nos paran la peluca, los deepfake, tanto en video como en voz, quizás sea uno de los más cercanos que percibimos, pero hay muchísimo más allá de todo esto. Eh, en mi buena, vamos a ver, mis buenas sensaciones, yo siempre he creído que la gente es el plan. Es decir, los seres humanos, no importa en qué estrato social o qué nivel profesional tenés, los seres humanos, perdón, somos al final del día las personas que consumimos la tecnología en todas sus formas. Y estamos siendo olvidados. Los informes que mencionaba de IBM y del Foro Económico Mundial dejan claro que en 8 años no hicimos absolutamente nada. 95% en el 2014, 95% en el 2022. Dice muchísimo acerca de cuánto nos estamos ocupando de apoyar a las personas para que mejoren su educación, su alfabetización digital. Y Marvin, hay un punto importante también que acabas de hablar sobre el tema este de cómo se preparan las organizaciones, pero que en los hogares no lo tenemos. Partamos del hecho de que muchos de los proveedores de Internet generalmente dejan de facto las contraseñas en los routers que instalan dentro de las casas y no las cambian. Y cuando vos llamas por algún tema de algún problema de conectividad o algo, lo primero que llega te dice, usted le cambió el password al router, no iba a haberlo hecho. Eh, o sea, qué tanta responsabilidad tiene o qué falta de conciencia existe directamente en los proveedores al descalificar quizás la importancia de la seguridad a nivel del hogar? Bueno, yo pienso que es una conducta social. Nosotros nos acostumbramos a asegurar todo en el mundo físico. Usted pone puertas, alguien la fabrica los candados, otro le da seguridad lógica o seguridad por cámaras o seguridad física en su barrio. Hay un encadenamiento para asegurarse de que eh, tengas tranquilidad. Pero eso en el mundo digital básicamente se volvió una industria para monetizar productos y servicios, pero no para realmente encadenar la protección del usuario. Te venden el enlace a Internet, eso es un ejemplo bastante simpático, pero no te venden, no te ofrecen ninguna seguridad detrás de origen, ¿verdad? Al contrario, más bien te heredan inseguridad, como el caso este que mencionas de las contraseñas por defectos en los CPS. Y por eso es importante, igual pasa con los móviles, igual pasa con los televisores que tenemos en casa que se conectan a Internet o cualquier otro dispositivo que se conecta. Nadie nos está enseñando que allí hay riesgo. Nadie nos está diciendo cómo debemos hacer para que ese dispositivo sea más confiable o cómo nuestra casa sea más segura. Por ejemplo, nosotros usamos, y este es un caso bastante simpático, utilizamos asistentes virtuales, llámense Alexa o no sé, cualquiera quiera, cualquier agente, cualquier IA, Agentic o cualquier asistente virtual. Nuestros dispositivos y esos agentes se escuchan 24/7, nos piden acceso a la cámara, nos piden acceso al micrófono y nosotros sonrientes decimos, bueno, por algo lo querrá. Y no cuestionamos y sencillamente nos están escuchando todo el día. Compramos un robot que nos limpie la casa y ese robot está midiendo las dimensiones de la casa, sabe cuántas personas, si hay mascotas, sabe el tamaño de los espacios en la casa, escucha además y está transmitiendo datos continuamente. Hay una exposición increíble. No hablo de cibercrimen, hablo de exposición de las personas a la datificación, vamos a decir, sin precedentes y que nunca llenan sus fauces de todos los fabricantes y de todas las tecnologías. Y nosotros nos estamos entrenando a las personas como sociedad para que sepan exactamente que cada dispositivo que agregan a su casa, a su vida personal, cualquier vestible, lo que sea que coloquen, necesita algún tipo de endurecimiento para justamente protegernos, porque no se trata solamente de que nos hagan un fraude, se trata además de que vivimos en casas de cristal. No hay secretos. O sea, casualmente hoy publicaba un artículo en LinkedIn donde hablaba de los vehículos autónomos y mencionaba la cantidad. O sea, el vehículo siempre fue un espacio donde usted se sentía que podía cantar a viva voz con los vidrios cerrados y nadie se iba a dar cuenta, aunque usted cantara horrible. O nadie iba a vigilar. Hoy día los vehículos tienen cámaras, tienen sensores, se escuchan, se conectan a Internet.
y pensamos y seguimos usando el vehículo como siempre lo hemos utilizado, ¿verdad? Confiando en que ahí es nuestro espacio más privado en la calle. Inclusive, bueno, hay casos allí, sin entrar en detalles, de exposición muy sensible de información y de imágenes de personas en vehículos. Eh, no estamos considerando el riesgo per se, no el cibercrimen, el riesgo per se del uso de la tecnología como un modelo a escala de, vamos a llamar, de fractura social o de modelado de la sociedad, además de los temas de ciberseguridad. Sí, de hecho, que quizás para nosotros que ya somos un poquito más centrados en ello, recordarás aquellas campañas preventivas a la hora de ingreso a las escuelas del INS, que hablaba de los famosos pollitos, que eso era responsabilidad de todos, el cuidado y demás. Y desgraciadamente, así como tengo alguna participación también en un curso tecnológico del CEPIC, del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Computación, desgraciadamente el aspecto político nunca lo podemos dejar de lado. O sea, siempre revienta de alguna parte porque de quién es la responsabilidad del proceso de educación digital. Es responsabilidad de la persona, sí, pero también es responsabilidad de un Estado. Y comentábamos al inicio, antes de iniciar esta conversación, Marvin, hace 4 o 5 años se habló de la importancia de hacer este proceso de educación a la persona y demás. Vimos un anuncio en los medios de comunicación, tanto radiales como televisivos, en lo que es propiamente los canales aquí locales, pero después de eso no vimos absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? O sea, dejó de ser una prioridad para el gobierno los temas de digitalización cuando se habló de las famosas campañas de que ya para estas alturas ya íbamos a tener una red de 5G bastante extensa y con el IoT un poco más avanzada y la verdad es que estamos exactamente, como bien lo dices, en los mismos porcentajes de hace 4 o 5 años y quizás peor todavía porque mientras hablamos nosotros de desplegar nuestras redes de 5G, otros lugares están hablando de 6, de 7 y demás. ¿Qué crees que fue lo que sucedió en este aspecto? Bueno, yo creo que nuestras sociedades, y es una, vamos a decir primeramente, es una responsabilidad compartida, o sea, no es solamente el Estado, es de todos, es la industria, es el comercio, son las personas. Este, nuestras sociedades están fracturadas por la razón que sea, por la corrupción, porque hay una lucha política o de poderes en el Estado, porque como sociedad somos valemadristas, ¿verdad? Nos importan nosotros, no nos importan los demás. Podemos poner cualquier tipo de coartada para justificar esto. En el fondo hay un desacople social. Te lo voy a poner con un ejemplo. En tiempos, hace bastantes años, ah, la familia tenía la responsabilidad de educar a los hijos y los mandaba a la escuela y ni quiera Dios el maestro dijera que el niño se había portado un poco mal. Los papás actuaban y le daban el lugar al maestro. Esto ha venido cambiando por la razón que sea, no juzgo los motivos, solamente voy a decir señalo el pecado, no al pecador. Eh, entonces nos encontramos ahora que tenemos un desacople entre la escuela y los padres. Ahora el docente está muy limitado, el papá no está criando a los hijos, lo está criando la televisión, la nana, quien sea, y entonces tenemos una sociedad que está fracturada desde allí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué genera esto? Genera un ciudadano menos responsable, menos consciente, menos patriota, si se quiere, ¿verdad? Porque eso debe tener sus productos. Y finalmente, cuando tenemos que hacer equipo para trabajar en cosas que sean para el bien común, o sea, que sea para todos, que sea para el bien mayor, entonces no nos podemos conectar porque tenemos esa, como dije, de origen ya hemos construido una fractura en ese sentido. Pero esto es responsabilidad de todos, no solamente del Estado. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Y te planteo, ahora que tocaste el tema de 5G, ¿qué pasaría si en lugar de tener un pleito entre proveedores de 5G y empresas que venden los servicios, ya que eso es una guerra comercial, política y de todas las formas que quieras, unimos las partes y decimos, oigan, un momentito, es que tenemos que pensar en el país, tenemos que acomodar, alinear las estrellas para que esto funcione,
porque si no lo logramos, entonces sencillamente todos perdemos. No, nos valió madre, nos pusimos a pelear y nos pusimos a buscar la forma de llevar agua a nuestros molinos egoístamente, sin pensar socialmente en el bien común. Y creo que esa es la conducta que vemos, y lo pongo como ejemplo porque se puede reflejar en muchos otros elementos sociales. Para tener una sociedad segura digitalmente, todos tenemos que hacer parte. No solamente el profesional de ciberseguridad, no solamente la persona que está en el mundo político, no solamente la empresa, en los hogares también. En los hogares también. Todos formamos parte de este encadenamiento. Si usted a sus hijos les enseña cómo cuidarse en Internet, si a usted a sus papás, a sus abuelitos, les ayuda a entender cómo protegerse, si a usted en la escuela le dicen, le dan buenas prácticas en el uso de una red social, por ejemplo, o en el colegio, o le educan para la vida, porque la vida ahora la tenemos más del 70% transformado digitalmente. Probablemente nosotros tenemos una sociedad muchísimo más preparada y menos víctima de todas estas cosas que estamos hablando. Eh, Me parece a mí que debemos, de alguna manera, reflexionar si realmente estamos trabajando todos para el bien común o si estamos siendo egoístas y solo estamos viendo nuestro metro cuadrado y eso no nos está permitiendo avanzar. Eso por un lado. Y por otro lado, no sacarnos el hombro, o sea, nosotros somos partes. Cada persona, todos, o sea, no hay uno solo. No le echemos la culpa al Estado, no le echemos la culpa a la empresa. Cada persona es responsable porque, como dije, la Internet, la tecnología, todo lo que construimos como seres humanos es para nosotros, como individuos, como seres humanos individuales. Así que nos va a afectar más o menos en algún momento si no entendemos que el egoísmo aquí nos dispara en la rodilla a nosotros mismos. Ahora, Marvin, ¿será la legislación a la fuerza lo que permita un mayor nivel de seguridad, por ejemplo, en el uso de redes sociales? Ya vimos que hay varios países que están adoptando ese camino de llegar y evitar que los menores de edad tengan acceso a redes sociales. ¿Será ese camino que deberíamos de seguir para poder, por ejemplo, dejar de exponer? Supiste de un caso ahí muy especial que vamos a tratar en otro programa por aparte, específicamente de una de las protagonistas de esta serie de Stranger Things, que fue manipulada por inteligencia artificial y se mostró a una persona que es menor de edad en poses y en imágenes que no corresponden con su edad. ¿Será necesario la regulación o podríamos todavía tener esperanza después de más de 20 años de estar lidiando con esos temas de redes sociales y demás, que desde el seno de la familia podamos crear conciencia con respecto al uso responsable de las redes sociales? Enfrentamos varios desafíos en esta parte. La primera es que la Internet no tiene fronteras. Por tanto, un país, cualquiera que sea, no puede ejercer soberanía absoluta sobre su ciberespacio, porque depende de una cadena de suministros que probablemente está fuera de sus fronteras, por un lado. Segundo, nosotros desde tiempos inmemoriales convivimos el bien y el mal, así que siempre va a haber cibercrimen y siempre va a haber personas dispuestas a hacer lo malo por acortar el camino para alcanzar las cosas que quiere o que desea, no tanto que quiere. Eh, y por otro lado, la legislación se va a venir formando, pero como todos sabemos, la legislación es represiva, es decir, va a prohibir qué. Y esto riñe en el mundo, ya entramos en otro contexto, ¿verdad? Que es contexto legal, donde vamos a ver, hay una carta magna en el país que da, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de lo que es las libertades que tenemos fundamentales que podrían estar siendo sesgadas, digamos, por leyes que podrían, no sé, por ejemplo, que no puedas utilizar X o Y red social, o que no puedas, que tengamos un firewall estilo otros países de Oriente, que controla absolutamente todo y bloquea, ¿verdad?, de forma arbitraria lo que se puede o no se puede consumir. Eso es un desafío que hemos tenido siempre como sociedad, es decir, siempre hemos tenido que legislar porque
si no somos punitivos, pareciera ser como que no logramos eh, opacar esos fuegos de, de, de las personas que hacen las cosas indebidamente. Tampoco hemos entendido, por ejemplo, y aquí cito otro caso un poquito menos internacionalizado, digamos, más local. No hemos entendido que un delito informático tipificado es un delito informático, no importa que se cometa. Por ejemplo, si usted injuria a alguien en una red social, usted puede ser querellado y puede tener consecuencias este, por esa acción, ¿verdad? O sea, no puede usted pensar que, vamos, puedes decir lo que quieras y salir ileso. Eso sería un caso, ¿verdad? Que ya está controlado, ya hay censura al respecto. Igual las plataformas, porque dependemos de ellas, han hecho su parte tagueando estos casos de inteligencia artificial que mencionabas, este caso puntual de la serie esta. eh, Vamos, se sale de control, voy a decir, esa manipulación, pero no es la única. Nosotros hemos visto casos de fake, deepfake en videos de CEO de empresas y de gente relevante o no tan relevante que las han doblado para que digan o para que hagan o para que se muestren de una forma diferente que los lesiona de alguna manera y a quién vamos a señalar. Por lo menos en Costa Rica no tenemos legislación para eso todavía, ¿verdad? Y si es internacional, ¿cómo lo vamos a juzgar? Solamente a través de acuerdos como el Convenio de Budapest o este otro de la Carta de las Naciones Unidas, pero realmente tenemos que entender que el ciberespacio no tiene fronteras, número uno. Y segundo, no podemos ejercer soberanía total sobre ese ciberespacio porque no nos pertenece como un todo. Sí. Como país podemos legislar para controlar cosas, pero no el todo de lo que ocurre. Es un tema más yo creo, de educarnos como sociedad. Sí, porque de hecho, como bien lo acabas de comentar también, en este momento, bueno, yo pensé sinceramente en el momento histórico en que estamos en nuestro país, en tiempos electorales. Nosotros recordaremos que cómo eran las elecciones pasadas, o sea, eran muy efervescentes, había mucho movimiento en la calle. Hoy pareciera que no está pasando absolutamente nada en la calle. Pero en las redes sociales hay un enfrentamiento constante y hay una gran manipulación con respecto a la información. Y sin Ujú. embargo, el gran problema para las personas, digamos, para las personas no digitalizadas, por decir un término especial, ahí, un término cualquiera, es cómo poder determinar, o sea, qué criterios utilizar para poder determinar cuándo están viendo un video en una red como TikTok o Instagram y saber que no corresponde realmente a un acto real, sino a un acto manipulado. ¿Qué consejos podríamos darle a las personas con respecto para poder llegar y de alguna otra manera resguardarse de esa desinformación que hoy constantemente están siendo bombardeados en las redes sociales de nuestro país? Uf, eso es un desafío bastante grande. Antes, por ejemplo, si te hacía una llamada falsa eh, o lo veías un video, bueno, no sé, en un video en aquel tiempo no tanto, pero pensemos en una llamada y usted tenía la oportunidad de llamar a la persona y decirle, mira, es que me llamaste hace un momento y me pediste tal cosa, es así. No, yo no te he llamado y podemos confirmar llamando directamente a la fuente, ¿verdad? No caes en la trampa de un solo tiro. Igualmente un correo, ¿verdad? Podemos escribir de vuelta al correo de la persona directamente y decir, mira, es que tengo este correo tuyo, ¿qué es lo que ocupas o por qué me pediste esto? ¿Qué pasa? ¿Verdad? La inteligencia artificial ha venido eliminando los sesgos y no sentimos literal, sino es con mucha observación las diferencias, por ejemplo, entre un video generado con inteligencia artificial o una réplica de una persona, un gemelo de la persona generado con inteligencia artificial de una persona real. Porque este video, por ejemplo, podría ser utilizado para que Marvin diga cosas o vos digas cosas porque estamos hablando aquí, se puede inyectar una inteligencia artificial y que demos un discurso diferente al que nosotros estamos dando.
y que nos ponga a nosotros en peligro o nos haga caer en algún supuesto delito. Y quiero decirte otra cosa, en los últimos años Centroamérica se ha convertido en un laboratorio de ingeniería social porque siempre lo hemos tenido, pero digamos, hemos visto en la intervención de potencias extranjeras y grupos de interés que ya no necesitan financiar guerrillas, ahora financian narrativas. Las campañas electorales son un gran ejemplo de esto. A través de algoritmos de redes sociales, por ejemplo, vamos a llamarle la dictadura del algoritmo, se bombardean poblaciones con falsas verdades, con información que está diseñada científicamente para polarizar. Y entonces la estrategia es clara, vamos a dividir para vencer. Lo estamos viviendo en las campañas políticas desde el año 2014 en Costa Rica, por ejemplo. O sea, no es un tema de esta última campaña. En esta última campaña, o sea, es tan o más sanguinario que las anteriores, pero no significa que no se esté utilizando. Lo venimos experimentando desde antes de 2014. Entonces vemos la instrumentalización de minorías y de causas sociales legítimas que están secuestradas por agendas políticas que se utilizan para fragmentar la cohesión nacional. Se crean lo que nosotros llamamos cámaras de ecos, donde el vecino se convierte en enemigo, literalmente. Y esa manipulación de masas busca atomizar la influencia externa o la misma influencia interna de bandos particulares. Y entonces no hace falta un golpe de Estado, no hace falta que la mano que mece la cuna muestre la cara, cuando has logrado que la sociedad misma se autodestruya desde dentro a través del odio digital. Lo estamos viviendo. Esto no es nuevo. O sea, estas son cosas que están pasando en nuestra sociedad. ¿Cómo se evita esto? Y aquí es donde volvemos a las personas. Una sociedad educada digitalmente. Una sociedad que sabe distinguir estas patrañas, como cuando antes el discurso político era más personal, más físico, más de que la persona bajo estrategias de engaño le hiciera creer al otro que él era la oveja y no el lobo con piel de oveja. Hoy día las redes sociales y toda la tecnología que tenemos para invadir a la gente y para polarizarla, para normalizar ese discurso, esa narrativa, son las herramientas preferidas de campañas políticas y muchas otras cosas más. Marvin, en temas de ingeniería social, de fraudes dirigidos y en temas de riesgos físicos y digitales para las personas, ¿a qué siguiente escalón podríamos estar llegando en este 2026? Uf, vieras que ahí la inteligencia artificial es el gran protagonista, ¿verdad? Porque ya los engaños son más difíciles de detectar. Empecemos por allí, ¿verdad? Entonces el phishing se volvió en algo demasiado sofisticado, igual que los fake news, las falsas verdades, la desinformación, los fraudes. Eh, Hoy día alguien que no programa puede generar un código, ¿verdad? Convincente, por ejemplo, hablemos de suplantación de identidad y ese tipo de cosas, pensando en, qué sé yo, páginas bancarias o sistemas de llamadas automatizados con chatbot o asistentes virtuales. El motor que propulsa la economía del crimen a partir de la inteligencia artificial es completamente, está, digamos, le pusieron turbo, ¿verdad? Está potenciado. Insisto, ¿cómo te enfrentas a algo que realmente ni siquiera conoces porque no estás educado para conocerlo? El antídoto está allí, es cultura. Es cultura, es enseñar a la gente a distinguir esos pequeños sesgos, esos pequeños detalles, o a desconfiar de todo. El principio de Zero Trust, ¿verdad? Primero desconfiar, primero verificar y luego confiar. Ese sería como el teorema hacia adelante, pero los riesgos están potenciados. No podría referirme vamos a ver, hasta dónde puede llegar ese riesgo que antes era sencillo de detectar con inteligencia artificial porque lo está cambiando todo. De hecho, Ahora, usted no digo que refiere... eso, perdón, no digo que Ajá, para el mal solamente, ¿verdad? Porque también para el bien. ajá, exacto. De hecho, quería conversar precisamente también, comentar ese tema que hace referencia a las personas. Porque acuérdate que siempre hemos hablado del famoso bullying, ese bullying clásico que se daba en las escuelas, se daba en los colegios. Y el ciberacoso
ha sido en los últimos años la forma en cómo revolucionar este tema de bullying. Hay un detalle importante con la inteligencia artificial. No se requiere gran conocimiento para hacer cosas que quizás años atrás requería algún tipo de capacitación o algún tipo de conocimiento especializado. En temas de ciberacoso, sobre todo en temas a la niñez, a esos tipos de personas, personitas que están todavía en primaria o inclusive en secundaria del colegio, ¿qué tanto crees que, bueno, ya nos dijiste, la inteligencia va a potencializar eso, pero en la medida en que hoy no existe mucha complejidad para poder descargar una aplicación en tu teléfono y que hoy en día el teléfono está presente en las escuelas y está en los colegios, eh, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo ves ese riesgo del ciberacoso? ¿Lo ves ampliándose o crees que algunos de los distintos programas que se están llevando a cabo sobre este tema en las instituciones educativas vayan a paliar en parte y vayan a frenar este tipo de acciones? Bueno, yo creo que se extiende. Recuérdate que ahora se puede impersonar, o sea, ¿a quién vas a acusar? ¿Verdad? Porque se puede impersonar completamente el acoso a través de un deepfake, por un lado, y por otro lado, también tengo que decir que dichosamente también así como se desarrolla las técnicas, o sea, los sistemas que pueden hacer estas cosas solamente inteligencia artificial, también se desarrollan los sistemas de detección de contenido generado con inteligencia artificial. Eh, ¿Requiere educación? Sí, no es compleja, como tampoco es complejo generar un deepfake si se sabe hacer. Es básicamente, vuelvo y reitero, estamos como sociedad, no es que nunca lo hemos estado, siempre lo hemos estado, obligados a educarnos continuamente, porque lo único que sabemos que es permanente es el cambio. Y esa transformación que sufrimos continuamente, ese cambio permanente que estamos sufriendo, está cambiando continuamente también la red del juego. Usted no puede jugar el juego del bullying de hace 15 años, 20 años, con el juego del bullying que se hace hoy con un nombre diferente y con unas técnicas diferentes y con herramientas diferentes de la misma manera. Son dos contextos completamente diferentes y la educación justamente hace esa labor de actualizar a la gente para que sepa que ya ahora no es así, ahora es así, pero podemos controlarlo o combatirlo de esta o esa otra manera, podemos entender de qué se trata porque ahora lo hacemos diferente, o se hace diferente porque se hace de esta otra manera. Es mera actualización del sistema operativo de cada uno. Si yo como padre de familia tengo a niños en edad adolescente y tengo niños en edad escolar, ¿qué checklist debería yo de tener presente en este 2026 para que me sirva como alerta de que un menor de edad está sufriendo ciberacoso? ¿Cuáles serían aquellas banderas que le podrían servir a un padre para poderse alertar que algo está sucediendo? Bien, yo creo que la primera cosa es entender que la comunicación es muy importante, y especialmente desde la familia, porque ahí es donde se implantan los valores. Eso no ha cambiado socialmente hablando. Yo creo que los niños en edad pequeña, ¿verdad? Vamos a decir que pues, muy niños, no les va a dar dispositivo para que, lamentablemente uno lo ve mucho, ¿verdad? Pero no debería ser así, para que se entretenga y deje de molestar, por ejemplo, porque le estamos dando algo que vamos a ver, de hecho, cognitivamente le va a afectar. Empecemos por allí. Y no lo estamos haciendo con control. Por lo menos ahí uno de los checklists sería el control parental. El diálogo, por supuesto, el control parental, por supuesto también. Y yo creo que también debemos decir que en esa carrera diaria que tenemos, porque la vida nos ha sacado de las casas a los papás y nuestros hijos se crían mayormente solos, en muchos de los casos, nosotros tenemos una desconexión. Entonces, vamos a decir que lo ves, por ejemplo, mamá llama a comer y pega el grito, niños, vengan a comer. Hoy día manda un mensaje de texto al grupo familiar para que todos bajen a la mesa. Todos están metidos en su habitación. Vean ese cambio nada más. Vean ese cambio, ¿verdad? Es decir,
dice dos cosas. Una, todo mundo tiene un dispositivo móvil que por el cual puede recibir los mensajes no discrimina la edad. Y por otro lado, la comunicación humana está completamente fracturada. Todo es comunicación a través de la tecnología. Eso ya, eso es una bandera roja, eso es una luz roja eh, en en la capacidad que tenemos como papás de poder tener conversaciones honestas o cercanía con nuestros hijos para que nos tengan confianza con cosas que les podrían estar pasando en la escuela. Y agregarle a eso, como dije también, sin el uso entregando dispositivos a niños muy pequeños, por un lado, y a los en edad de tener un dispositivo y adolescentes sin control parental, los expone a muchos riesgos que no vamos a poder evitar en momentos en que no están con nosotros. Para mí, dos controles fundamentales, ¿verdad? En esta línea para comenzar esa defensa. Y por supuesto, todos los temas de que los papás tenemos otro tema que quiero sumarlo. Nuestros hijos nacieron ya con el chip tecnológico, son los diablillos usando los dispositivos y se saben de todas, y nosotros nos hemos quedado botados y solo los usamos para lo muy básico, y entonces los chiquillos saben hacer un montón de cosas con los dispositivos que nosotros ni siquiera sabemos que existían. Entonces, actualizarnos como papás también es bueno para poder tener el mismo diálogo, entender qué juegan, con quiénes juegan, y no se trata, digamos, de que lo hacemos como papás, no sé si es un sentimiento de culpa o qué, pero les compramos el dispositivo para que jueguen y los dejamos jugar libremente porque es una forma de premiarlos o de hacerlos sentir felices a contrapelo de que los estamos poniendo en riesgo. Mucho responsabilidad de nuestro lado. De hecho, aquí con respecto a esto vale el comentario porque muchas veces los padres comparten sus dispositivos con los hijos, como bien lo dices, sin tomar en consideración de que muchos de esos dispositivos manejan sus accesos a cuentas bancarias, información confidencial del trabajo y demás, y no tienen control sobre los lugares donde están ingresando sus hijos con el teléfono. Y muchos de esos lugares generalmente son a juegos en línea que sabemos que están llenos muchas veces de malware, de un montón de cosas que pueden de alguna otra manera sustraer información importante de tu teléfono y ellos, si ven nada más donde dice aceptar para poder jugar, le van a aceptar independientemente. No van a preguntar, papá, mire, es que me está diciendo que si le doy permiso de accesar a la información del dispositivo para seguir jugando. No, simple y sencillamente le van a aceptar y punto, porque lo que quieren es jugar. No hay ese tipo de razonamiento. ¿Qué tan importante y los informáticos o la gente que estamos en este mundo y algunas otras personas eh, han llenado a sus dispositivos con esquemas de autentificación de múltiples factores? ¿Qué recomendación le daríamos a aquellas personas que aún no lo han hecho y cuál es el impacto que podría tener como primer medida de acceso a un dispositivo el utilizar un MFA en un dispositivo móvil? Bueno, en primer lugar es un tema de privacidad, ¿verdad? Yo creo que si pierde el dispositivo y no tiene ningún tipo de protección, evidentemente tienen acceso a las llaves del reino. No solamente yo diría sería como un patrón o un PIN o un otro factor de autenticación, cualquiera que sea. Es también, por ejemplo, temas de rastreo del dispositivo, temas de criptografía sobre el dispositivo, inclusive control diferenciado sobre aplicaciones. Por ejemplo, que si tienes una aplicación bancaria, que para entrar a la aplicación bancaria tengas que superar otra barrera de protección solamente para abrir la aplicación, solamente para que se te despliegue la aplicación. Ya hoy día esa segmentación, esa granularidad la ofrecen los dispositivos móviles. Entonces, hay que comenzar a trabajar en asegurarnos primeramente en razón de nuestra privacidad y el acceso a nuestra información sin importar quién tome el dispositivo. Y también, por supuesto, nosotros tenemos que trabajar ¿cómo puedo decir?, informarnos adecuadamente, educarnos digitalmente para entender que hay ciertas cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, si ustedes le dicen que un juego es gratis, puede que sea, no sé, Angry Bird
algún jueguito de estos. Ujú. Entonces lo bajamos para divertirnos en los ratos de ocio sin ignorando que ese juego nos está pidiendo acceso a un montón de información, nuestra geolocalización, nuestra cámara, nuestro micrófono, nuestro almacenamiento, nuestro disco del dispositivo, nuestro dispositivo de almacenamiento en el dispositivo, entre otras cosas, ¿verdad? Y obviamente estamos permitiendo que alguien más nos escuche a nosotros a la distancia. ¿Sí? Es como que usted ventilara su vida privada continuamente con todas las aplicaciones que tienes instaladas en el dispositivo, especialmente las que tienen intenciones de enumerarte, de datificarte para cualquier uso que sea. Entonces, para responderte, es un tema de protección de nosotros como personas. Y aquí incido nuevamente, un papá, un hijo, un profesional que no está educado digitalmente, que no tiene conciencia en ciberseguridad, es una persona que está expuesta a riesgos, no porque quiera caer en un riesgo, sino porque desconoce, porque es un poco, y perdón la expresión, si se puede llamar analfabeta en ese campo. Sí. De hecho, bueno, ya para ir cerrando, Marvin, esta conversación, dentro del contexto, preparé un prompt con ChatGPT sobre esta conversación que vamos a tener acá y le pregunté cuáles eran los 5 factores más importantes que a nivel familiar deberíamos de tomar para poder evitar o reducir o mitigar un poco el riesgo que conduce todos estos temas a nivel de seguridad. Los 5 aspectos fueron multifactor, gestionar contraseñas de manera adecuada, generar respaldos, actualizaciones automáticas a nivel de software y educación digital básica. Las 5 cosas, de alguna otra manera las has mencionado en algún momento en estos minutos que hemos estado. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso? Son los principios fundamentales, ¿verdad? Porque podríamos ir mucho más allá. Sin embargo, para proteger el dispositivo, voy a decirte que los primeros 4 son medidas de sí o sí. Te protege el dispositivo y protege también tus aplicaciones en el dispositivo, tu información en el dispositivo. Y la quinta que menciona para mí es ahí donde tenemos que apuntar todas las baterías, porque si no educas a una persona para que sepa que debe hacer respaldos, que debe usar múltiples factores de autenticación, que, en fin, todas estas cosas, actualizar el dispositivo, este, ¿cómo sabe que lo tiene que hacer? Él necesita ser educado y créanme, no son, vamos a ver, tenemos ese nivel de carencia. Lo voy a comparar con esto. Tenemos cerca de un 80% de penetración global en el Internet. Somos 8.3, 8.4 billones de seres humanos. Y cuando se dice que el 80%, por ejemplo, de la población global tiene acceso a Internet, se dice, ¿cómo? No, no todo el mundo tiene acceso a Internet. No, hay un 20% que no, pero ¿dónde está esa gente? Porque todos estamos conectados a Internet. O sea, como que hay 20% que no está conectado a Internet. Eh, ¿Verdad? Este mismo fenómeno de la penetración al Internet para que globalmente alcance el 100 es el mismo fenómeno que estamos tratando de superar en educación digital. Tenemos un montón de internautas. ¿Cuántos, qué porcentaje de internautas están verdaderamente preparados para enfrentar los desafíos del ciberespacio con todo lo que puedas ponerle, inteligencia artificial, este, eh, a puertas de modelos criptográficos diferenciados con computación cuántica y la amenaza contra todos los que existen, que dichosamente ya tenemos, algoritmos con resistencia cuántica, pero, o sea, eso es exactamente, del 80% de los 5 punto y algo de billones de seres humanos conectados a Internet, ¿cuántos están educados digitalmente de manera continua? Tenemos un gran trabajo allí. Mucha gente trabaja en empresas, mucha gente trabaja como educador o lo que sea, en lo que trabaje, y se exponen continuamente, no porque, vamos a ver, no porque quiera, sino porque realmente no sabe los peligros que realmente corre, cómo ha cambiado el mundo en el ciberespacio en los últimos años. Bueno, Marvin, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Podríamos seguir hablando y posiblemente siempre pasa eso. Si uno no controla el tiempo, nos vamos a pasar más de los minutos que generalmente uno planea para este tipo de conversación.
Eh, para cerrar, Marvin, para la persona de a pie, como nosotros decimos aquí en Costa Rica, ¿cuál es la primera medida que debería de tomar, no mañana, hoy mismo, después de haber escuchado este video? ¿Qué es lo primer paso que le recomendarías que hiciera para aquella persona que a nivel de alfabetismo digital, como bien lo dices y como yo también lo creo, hay mucha gente? ¿Cuál sería el primer paso que debería de tomar para mejorar un poquito su seguridad? Sea desconfiado, no confíe. Y cuando digo no confíe, me refiero, estoy hablando en el contexto de la tecnología del ciberespacio. No confíe, verifique, siempre. Sea desconfiado a toda costa. Si no lo conoce, no le dé clic, no lo siga, no haga nada. Desconfíe. Y luego verifique. Verifique es asesórese, pregunte, consulte, eh, haga algo para entender si eso es bueno o es malo, pero no sea confiado. Ese es para mí el paso uno, la primera barrera que podemos construir inmediatamente para estar más seguros.